Welcome back to my channel. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal. Today we'll be creating Mrs. Santa Claus's pillow. Hoy estaremos creando el cojín de Mrs. Santa Claus. And now let's get started. Vamos a comenzar. And the materials we'll be using today to create the pillow, los materiales que vamos a estar utilizando hoy para crear la almohada. It's going to be red and white yarn. Vamos a estar utilizando lana roja y blanca, unas tijeras, a pair of scissors, some 2 pearls, dos perlas, and my 5mm hook y mi ganchillo de 5.00. And now let's get started. Vamos a comenzar. So to start off, we'll start off with 55 chains plus 2. Para empezar, vamos a empezar con 55 cadenetas más 2, que hacen un total de 57 cadenetas. So I'm just going to show how to do our slip knot and then a few chains. Voy a empezar a enseñar cómo vamos a hacer nuestro nudo deslizado y después unas cuantas cadenetas para proseguir con las 57. That way we can continue with the 57. So I've done my slip knot here. Ya he hecho mi nudo deslizado y para la cadeneta ponemos nuestra aguja debajo de hilo y alamos por el anillo. So you want to yarn over and pull through. And we have our first chain. Ya tenemos nuestra primera cadeneta. So once again, yarn over nuevamente, ponemos la aguja debajo del hilo y alamos, and we pull through. And we have 2. Now we're going to continue to do 55 chains. Ahora vamos a hacer 55 cadenetas más y regresamos, and then we'll come back. Y hemos llegado a la cadeneta número 57. We've arrived at the 57th chain. And really, I just added these 2 chains because we'll be doing half double crochets. Añadí estas 2 cadenetas que son las 55 más 2, porque vamos a estar trabajando medios puntos altos o media vareta. Así que ahora vamos a hacer una media vareta. We're going to do a half double crochet on the 3rd stitch from the hook, en la tercera cadeneta hacia atrás. Y vamos a tomar hilo. We're going to yarn over. Introducimos nuestra aguja. We put in our hook. We yarn over. Tomamos hilo. Ahora tenemos 3 anillos. Now we have 3 loops. Yarn over. Vamos a tomar hilo y lo alamos por los 3. And we'll pull through all 3. And we've created our half double crochet. Hemos creado nuestro punto vareta media alta. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final. We're going to repeat this until we arrive at the end. And then once I've done all my half double crochets, we'll come back. Cuando ya yo haya terminado todas mis puntos o varetas medias altas, regresamos cuando lleguemos aquí al final, when we're at the end. So I've arrived at my last chain for my half double crochet. Ya he llegado a mi última cadeneta para mi punto o vareta media alta. Voy a hacer mi último punto de esta vuelta. I'm going to do my last half double crochet of this round. And I do want to explain our back panel. Voy a explicar nuestro panel de atrás. Para nuestro panel de atrás vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. For the back panel, we will be doing the same thing we're doing now. 2 chains every time you turn your work. 2 cadenetas cada vez que viras tu trabajo. And you'll just continue doing half double crochets for 40 rounds. Y continúas haciendo puntos o varetas medias altas por 40 vueltas. And you'll always start in the first stitch. Siempre vas a empezar en este primer punto. Now, for our front panel, ahora, para nuestro panel de al frente, también empezaremos en este punto. We're also going to start in this stitch. And we'll be doing 5 rounds of half double crochet.
Para el panel de al frente vamos a hacer 5 vueltas de puntos medios altos en rojo. So remember, back panel 40 rounds, fasten off. Front panel 5 rounds and stop. Recuerden, panel de atrás 40 vueltas y cierras. Panel de al frente 5 vueltas y regresamos. I've arrived at my last half double crochet. I've already done it. Ya regresé o he llegado a mi última vareta media alta y tengo mi blanco cerca porque ya vamos a empezar a usar el blanco. And I have my white close by because we're going to start using it. So for the next 2 rounds, we're going to start off with 2 chains. Para las siguientes 2 vueltas, vamos a empezar con 2 cadenetas. So what I'm saying by this is the next 2 rounds are going to be the same. Lo que quiero decir con esto es que las próximas 2 vueltas van a ser exactamente iguales. So we have our 2 chains, tenemos nuestras 2 cadenetas, vamos a virar nuestro trabajo, we're going to turn our work. And we're going to do 15 half double crochets in the next 15 stitches. Vamos a hacer 15 puntos o varetas medias altas en las próximas 15 puntos with your red, con el rojo. So I'm going to do my 15 half double crochets. Voy a hacer mis 15 puntos o varetas medias altas. I'm going to stop at 14. Voy a parar en el 14. And for the 15th, we're going to do a color change. Y para el punto 15, vamos a hacer un cambio de color. So we're going to yarn over with the red. Vamos a tomar hilo rojo. Insertas tu aguja. You insert your hook and yarn over. Alamos hilo. Now we're going to add our white. Ahora vamos a añadir nuestro blanco. So you're going to yarn over the white. Vas a alar por los 3 anillos el blanco. You'll yarn over and pull through all 3. And we've done an invisible color change. Y hemos hecho un cambio de color invisible. So ahora vamos a continuar en los siguientes 25 puntos con el blanco. Medio punto, vareta media alta. We're going to continue the next 25 stitches with your white. So 25 half double crochets. Remember, we're going to stop at number 24. Vamos a hacer 25 varetas medias altas, pero recordamos que paramos en el 24 para empezar el cambio de color. So once I have my 24, we'll come back. Cuando tenga mi 24, regresamos. So I've arrived at stitch 24. Ya he llegado a mi punto o vareta media alta número 24, and I have my red. Ya tengo mi rojo. So I'm going to once again do an invisible color change. Otra vez voy a hacer un cambio de color invisible. So we're going to yarn over the white. Vamos a agarrar blanco, introducirlo en el punto número 25. We're going to insert our hook in stitch number 25. Yarn over the white, alamos hilo, pull through. You should have 3 loops of white. Deberían tener 3 anillos del blanco. Now yarn over the red, alamos rojo y alamos el rojo por los 3 and pull through all 3 with the red. Now you'll continue doing 15 half double crochets in red, which should lead you to the end. Ahora vamos a hacer 15 puntos o varetas medias altas, que deberían ser los 15 puntos que restan. So
We're going to repeat this row once more. Vamos a repetir esta misma vuelta una vez más. Y cuando ya tengo las dos vueltas, entonces regresamos. And when I have both of my rows done, then we'll come back. And I've arrived at my last half double crochet of my second round of using the white. Ya he llegado a mi segunda vareta media alta utilizando el blanco. Ahora lo que vamos a hacer es todas las vueltas, vamos a hacer 2 cadenetas al principio. In each round moving forward, we'll continue to do 2 chains. So what we will be doing moving forward is a little bit different. Lo que estaremos haciendo en las vueltas será un poco diferente. We'll be adding 1 stitch at the beginning and 1 stitch at the end of white. Lo que estaremos haciendo es añadiendo todas las vueltas anteriores en cada vuelta, un punto o vareta media alta al principio donde empieza el blanco y después añadimos un punto al final. So let me show you what I'm trying to say. So we're going to turn our work. Les voy a enseñar lo que quiero decir. Voy a virar mi trabajo. Y entonces tengo mi lana blanca cerca. I have my white yarn close. If you remember, we did 15 stitches in red, or 15 half double crochets in red. Si recuerdan, hicimos anteriormente 15 puntos o varetas medias altas en rojo. Para esta vuelta haremos 14, pero vamos a parar en el 13. So for this round, we'll do 14 half double crochets in red, stopping on number 13 to do our color change. Vamos a parar en el número 13 para hacer el cambio de color. Y esto es lo que vamos a estar haciendo cada vuelta. Cada vuelta quitamos un punto al principio y un punto al final de el rojo. So in each round we'll just be subtracting 1 red half double crochet at the beginning and 1 red half double crochet at the end. So I'm going to continue to do my 13 half double crochets. Voy a continuar a hacer mis 13 puntos o varetas medias altas para entonces hacer mi cambio de color. That way we can do our color change. So we've arrived here at number 13. Ya llegamos al número 13. Vamos a hacer el cambio de color en el 14. We're going to do our color change on number 14. So we're going to yarn over the red. Vamos a recoger rojo. Insertamos nuestra aguja en el punto 14. We're going to insert our hook in number 14. Yarn over red. Alamos rojo. Y ahora alamos blanco. Y lo alamos por los 3 anillos. And we'll pull through all 3 loops of with our white. And we've done our color change. And now we're going to continue to do 27 white half double crochets. Ahora vamos a continuar a hacer 27 puntos o varetas medias altas. Si se recuerdan, anteriormente hicimos 25, pero estamos añadiendo un punto al principio y uno al final de lo blanco. So previously we did 25 half double crochets in white. So now we're doing 27. So in each row moving forward, once again, you'll have 2 more white. So eso quiere decir que mientras sigamos haciendo vuelta, siempre vamos a ir añadiendo 2 puntos blancos adicional, uno al principio y uno al final, que nos va a dejar con menos puntos rojos. What this is going to do, it's going to lead us to have less red.
And we're arriving here at the end. Ya estamos llegando al final de lo blanco of our white. So I'm going to do my half double crochet in that last stitch. Voy a hacer mi punto o vareta media alta en ese último punto. Y ahora voy a tomar mi blanco y lo voy a insertar. I'm going to take my white and I'll put that through. Oh, I forgot to cut this. Se me olvidó cortar el hilo rojo. Okay. Y ahora voy a hacer un cambio de color nuevamente al rojo, and I'm going to do a color change once again with my red. So I'm going to pull my red through all 3 loops. Voy a alar mi rojo por los 3 anillos. Y ahora voy a continuar a hacer 14 puntos o varetas medias altas en rojo. So I'm going to continue to do 14 half double crochets in red. So we're going to continue to do this until we get to round number 19. Esto lo vamos a continuar hasta llegar a la vuelta número 19, which should be at that point all white. Que lo que va a provocar es que ya cuando llegues a esa vuelta todo debe ser puntos en blanco solamente. Cuando yo llegue a mi vuelta número 19, entonces viramos. When I get to round number 19, then we'll come back. It should give you an upward motion. Se supone que les quede hacia arriba. Now I've arrived at my last half double crochet. Ya he llegado a mi último punto o vareta media alta. Y voy a hacer una cadeneta. I'm going to do one chain. I'm going to turn my work. Voy a virar mi trabajo. And in the first stitch, I'm going to do a single crochet. Y en mi primer punto voy a hacer un punto bajo. Now I'm going to do 3 chains. Voy a hacer 3 cadenetas. One, dos, and 3. I'm going to skip the next stitch. Voy a saltar o brincar el siguiente punto y en el que sigue, en el anillo de al frente, vamos a hacer un punto deslizado. So what I'm going to do is I'm going to skip the next stitch, and in the front loop, I'm going to do a slip stitch. So esto es lo que quiere decir anillo de al frente. So this is your front loop. So I'm gonna yarn over, voy a tomar hilo y voy a hacer un punto deslizado, and I'll do a slip stitch. Okay. And now I'm gonna repeat this pattern. Voy a repetir este patrón. Voy a hacer 3 cadenetas, 3 chains, 1, 2, 3. Once again, we're going to skip the next stitch. Vamos a brincar este punto y en el que sigue, en el anillo de al frente, front loop only, you'll do a slip stitch. Hacemos un punto deslizado. And this is what we're going to be doing for this row. Esto es lo que vamos a estar haciendo para esta vuelta. Van a ser 3 cadenetas, 3 chains, skip the next stitch, salta o brinca el punto que sigue y en el que sigue un punto deslizado en el anillo de al frente. So skip, and in the front loop, you'll do a slip stitch. Okay, so we're just going to continue to do this until we reach the end. Vamos a continuar a hacer esto hasta que lleguemos al final. And when I get to the end, then we'll come back. Cuando lleguemos al final, regresamos. So now I've arrived at my last chain. Ya he llegado a mi último punto, or not my last chain, but my last stitch, which should have been a single crochet. He llegado a mi último punto que se supone que les haya dado un punto bajo. So now if we look, we have made a little bit of a border. Ahora si miramos, hemos hecho un poco como de un borde. So if you put it up this way, you'll be able to see it a little bit better. So now
This should be round 20. Esto debería ser su vuelta número 20. Y ahora vamos a hacer un cambio de color rojo. We're going to do a color change to red. And we're going to do 2 chains. Y vamos a hacer 2 cadenetas. 1 and 2, 2. And you're going to turn your work. Vas a virar tu trabajo. I'm going to do a knot here. Let me cut off the white. Voy a hacer un nudo. Voy a cortar el blanco para hacer mi cambio de color. So I can do my color change. I'll do 2 knots. Voy a hacer 2 nudos. So now we're going to look for the back loop. Vamos a buscar. So you have to push your border down. Tienes que doblar su borde. Y vamos a buscar el back loop. We're going to look for the back loop. But for our first half double crochet, it's not going to have a back loop. It's just going to have a stitch. Para nuestro primer punto o medio punto vareta media alta, vamos a buscar el primer punto que no va a ser su anillo de atrás. So you're going to do a half, you're going to look for the stitch and do a half double crochet. Vas a buscar ese primer punto y van a hacer un punto vareta media alta this way. So now you push down and you're going to look for this back loop. If you see it right there. Van a mirar y van a poder ver ese anillo trasero o el de atrás. Y aquí es donde van a hacer sus puntos. This is where you're going to be doing your half double crochets. So I'm trying to secure right there. Aquí. Okay. Y estoy tratando de guardar esos 2 hilos a la misma vez. So once again, you're going to look for this loop. Vas a buscar este anillo y ahí es donde van a introducir su aguja para hacer su punto. And now we're going to do the entire row of half double crochets. Vamos a hacer la vuelta entera de puntos o varetas medias altas. And really we're just going to continue to do rows until we have 40. Vamos a continuar a hacer vueltas hasta que tengamos un total de 40. So we have 20, tenemos 20. This is 21, esta es la vuelta número 21. Hacemos vuelta 21 hasta llegar a la 40. So we'll do row 21 until we get to row 40. And then we'll come back. Y cuando ya yo tenga mis 40 vueltas, regresamos. So remember, only this round, number 21, you're going to do back loop. Solamente en esta vuelta número 21 es que vas a hacer tu punto en el anillo de atrás. All 22 and moving forward would be regular stitch. De la vuelta 22 hacia adelante va a ser el punto regular como hemos hecho aquí. So it'll be the same as we've done previously. So I wanted to explain that. And then we'll come back. Y entonces regresamos. So I've arrived at my last round. Ya he llegado a mi última vuelta. So I'm just going to pull my thread and I'm going to leave my red attached. Voy a alar mi hilo, pero voy a dejar mi rojo todavía puesto. And I'm going to take our white yarn. Vamos a tomar nuestra hilo blanco, nuestra lana blanca, and we're going to attach it to our first chain or our first color of white. Lo vamos a añadir donde vemos nuestro primer blanco. So I'm just going to pull it through, lo voy a alar. Voy a hacer un nudo, I'm going to do a knot.
and I'm going to make sure that the string goes to the back. Me voy a asegurar que ese hilo quede en la parte de atrás. And I'm going to do one chain. Y voy a hacer una cadeneta. So we have one. And this is where we're going to start. But we're going to start working inward. Vamos a empezar a trabajar hacia adentro. So we have one chain. I'm going to do two more. Dos cadenetas más, porque ya tenemos una. Y hacia adentro vamos a buscar el primer cambio de color que vemos y vamos a hacer un punto deslizado. We're going to look for our first color change and we're just going to do a slip stitch. And really what we're doing is the same border that we did on the top. Realmente lo que estamos haciendo es el mismo borde que hicimos en la parte de arriba. Now 3 more chains, 3 cadenetas más, 2 and 3, and again, looking for the color change. So if you can see that, it'll be covering your color changes. Si pueden ver, eso va a estar tapando su cambio de color. And we're just going to be repeating this all the way around. Vamos a estar repitiendo esto a vuelta redonda. And when I mean all the way around, only in your color changes. Y cuando digo vuelta redonda, solamente en sus cambios de colores. Por ejemplo, for example, all this type or this area that we did. So once I have my entire border up, we'll come back and we'll continue. Cuando ya yo tenga todo mi borde hecho, entonces regresamos para continuar. So this is my back panel, 40th round. Este es mi panel de atrás, vuelta número 40. But I've completed also my front panel. Pero también he completado mi panel de al frente. Ahora vamos a hacer una cadeneta. We're going to do a chain. And really what we're going to continue to do in both panels all the way around are single crochets. Lo que vamos a hacer en los dos paneles vuelta redonda es puntos bajos, como el que vemos aquí, just like this one. Also, in between each of the rows, if you can see, there is supposed to be a space. Entre medio de cada de sus vueltas se supone que tenga un espacio o un anillo, or a loop. Like, I'm going to zoom in so you can see. Voy a enfocar para que lo puedan ver. So, si miran aquí, aquí tenemos un punto, pero también un anillo. If you look, you can see that we have a loop there, and that's where you do your single crochet. Ahí entonces hacen su punto bajo. Y cuando ya yo haya terminado todos mis puntos bajos en ambos paneles, entonces regresamos. When I finished my single crochets on both of my panels, then we'll go ahead and come back so we can attach them. Así para unir ambos paneles. So I've arrived at my last stitch here, but before I do my last stitch, I'm going to take my back panel. Voy a tomar mi panel de atrás porque he llegado al penúltimo punto bajo. Ya yo he hecho también los puntos bajos de mi panel de atrás. I've also done my single crochets on my back panel. So remember, when you start to sew them together, you want to put your front panel facing down. Recuerden, antes de coserlos o unirlos, quieren poner su panel de al frente mirando hacia abajo, because that's where our ruffle is. Ahí es donde están nuestros bordes. So, quieres tomar esquina por esquina. We're going to take corner to corner so we can measure and make sure. Okay, perfect. And now I'm going to do slip stitches all the way around, but I'm going to leave 1/4 open. Voy a hacer puntos deslizados a vuelta alrededor y voy a dejar un cuarto abierto para poder rellenar nuestra almohada. Porque si no, no vamos a poder rellenar si la cierras completa. So I'm going to leave 1/4
open. That way we can fill our pillow. So remember to leave a portion open to fill. So now I'm just going to do my last single crochet on my front panel. Voy a hacer mi último punto bajo en mi panel de al frente. Okay, this stitch is a little bit hard. Este punto está un poco difícil. Okay. So I'm going to do my single crochet, my last single crochet, mi último punto bajo. Y ahora voy a insertar mi aguja en el siguiente punto. I'm going to insert my hook in the next stitch. And I'm going to take my back panel and I'm going to insert it in my back panel as well. Y también voy a insertar mi aguja en el panel de atrás para hacer mi punto deslizado. And now you do your slip stitch. And this is what we're going to do all the way around. Esto es lo que vamos a hacer vueltas redondas. Always remembering that we need to leave 1/4. So I'm going to do my slip stitch in my next stitch. Recuerden dejar un cuarto abierto y voy a hacer mi siguiente punto deslizado. Cuando ya yo haya terminado de hacer mis puntos deslizados, entonces regresamos para rellenar y cerrar. So when I finish my slip stitches all the way around, then we'll come back so we can fill our pillow and close it. So I've arrived at my last portion, which I've left open. Ya he llegado a mi última parte y la he dejado abierta. I'm just going to start taking my filling or my polyfill. Voy a tomar mi relleno y voy a empezar a rellenar. The way that I like to fill my pillows is starting from the corners. La manera que me gusta empezar a rellenar mis almohadas es por las esquinas. So déjenme mostrarles aquí. So if you can see right here. So we have the corners. So I'm just going to continue to fill my pillow. Voy a continuar rellenando mi almohada. And once I feel that it is full to the amount that I want, then we'll come back. I'm going to go ahead and close it and we'll come back to do the ribbon for the back. Yo voy a continuar rellenando mi almohada. Cuando regresemos ya yo voy a haber cerrado la parte superior porque vamos a llegar a hacer la parte de atrás. So why I'm doing that is because we need to know how full our pillow is in order to create the straps. Lo estoy haciendo de esta manera porque necesitamos saber cuánto vamos a rellenar nuestra almohada y así sabemos el largo que vamos a hacer el cinturón. So once I've completed this portion, we'll come back. Cuando ya haya terminado esta parte, entonces regresamos. I've closed my entire pillow, ya he cerrado mi almohada completa. Y lo que vamos a crear es que vamos a crear el cinturón de al lado. We're going to create the straps on the side. So you want to take your white yarn, quieren tomar su hilo blanco, and you want to look for the first loop. Y quieren buscar el primer hueco que tenemos del borde. And you want to attach your white yarn, quieren añadir su hilo blanco. Yo lo voy a hacer con un nudo. I'm going to do it with a knot. Now I'm going to insert my hook. Voy a introducir mi aguja. I'm going to yarn over and pull through. Voy a tomar hilo y lo voy a alar. Y voy a hacer una cadeneta. And I'm going to do one chain.
In the same loop, I'm going to do 3 single crochets. En el mismo espacio voy a hacer 3 puntos bajos. So we're going to insert our hook in the loop. Vamos a insertar nuestra aguja dentro del espacio. Yarn over, alamos hilo. And then we do our single crochet. So we have 1, tenemos 1. 2, and 3. Now we're going to chain 1. Vamos a hacer una cadeneta. We are going to turn our pillow. Vamos a virar nuestra almohada. And we're going to do single crochet in each stitch. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. So let me take it out. Lo voy a sacar ahora. So it's going to be 3 single crochets. So we're just going to continue to do this until you have enough to create the belt. Esto lo vamos a continuar haciendo hasta que tengamos lo suficiente que hemos creado el cinturón. So once I think it's long enough, we'll come back. Cuando yo crea que ya esté bastante largo, entonces regresamos. So I've arrived at 45 rows. Yo he hecho 45 vueltas. So what I'm going to do now is I'm going to decrease. Lo que voy a hacer ahora es que voy a disminuir. Y para disminuir, I've already done my chain. So to decrease, I've already done my chain there. So I'm going to insert my hook. Voy a insertar mi aguja en el primer punto. Yarn over. Tomamos hilo. Pull through. Alamos. Tenemos 2 anillos. We have 2 loops. Now you want to once again insert your hook in the next stitch. Vas a insertar tu aguja en el siguiente punto. Yarn over. Tomamos hilo. Ahora tienen 3 anillos. You should have 3 loops. Yarn over, tomas hilo y lo pasas por los 3 and you pull through 3. Now you want to do a single crochet in the next stitch. Quieren hacer un punto bajo en el siguiente punto. Una cadeneta, 1 chain. Turn your work, viras el trabajo y nuevamente vamos a disminuir. Once again, we're going to decrease, so pull through, toman hilo, alan. Nuevamente en el siguiente punto. And let's decrease. Okay? And I'm going to do 1 chain, una cadeneta, y un punto bajo, and a single crochet. Now I'll do 1 chain, una cadeneta, and I am going to cut. Okay. And just pull alas y aprietas, and you pull. So this will hide, but let me see if I can zoom out here a little bit. So I've made both of my sides, ya he hecho mis 2 lados. And once you have it, you'll just tie it, lo amarran. And remember this, I'm going to hide. I just want to show y'all.
So, recuerden, esto lo voy a esconder, nada más quiero enseñarles. And we have a little bow. Y tenemos un pequeño lazo. Ahora lo que voy a hacer es, si lo quieren dejar ya así, lo pueden hacer. If you want to just keep it this way, you can. Let's see here. Si lo quieren dejar así, lo pueden dejar. But I am going to do a little bit of these borders for the top. So if you would like to see that as well, you can continue watching the tutorial. Yo voy a hacerle un bordecito aquí en la parte superior. Si lo quieren hacer, pueden hacerlo también, como si lo quieren dejar así.